Hola, soy Diana Paulina Ramírez Ramírez. Este audio corresponde a la semana 4, lectura 8, Catecismo de la Iglesia Católica, Hombre a Imagen de Dios, número 1700 a 1709. También La Libertad del Hombre, número 1730 a 1742. El texto se divide en dos. La primera parte, el texto se titula El hombre, imagen de Dios. Las tres ideas principales son: número 1, la revelación de Cristo no solo nos muestra quién es Dios, sino que también revela la verdadera naturaleza y vocación del hombre. Cristo, al encarnarse y vivir entre los hombres, revela el amor insondable del Padre y la grandeza de la vocación humana, invitándonos a participar en la comunión divina y alcanzar nuestra plenitud en él. Número 2. La caída del hombre en el pecado alteró la imagen divina que lleva consigo. Sin embargo, a través de la redención realizada por Cristo, la imagen divina en el hombre ha sido restaurada y ennoblecida. Cristo, como Redentor y Salvador, restablece la comunión rota entre Dios y el hombre, permitiendo que la belleza original del hombre, creada a imagen y semejanza de Dios, brille una vez más. Número 3. La vida moral del hombre, modelada y enriquecida por la gracia de Cristo, encuentra su propósito último en la participación en la gloria del cielo. La fe en Cristo no solo nos libra del pecado y de las fuerzas del mal, sino que también nos capacita para vivir una vida moral plena y alcanzar la perfección en el amor divino. La vida moral, madurada en la gracia de Cristo, nos lleva a la plenitud de la bienaventuranza eterna, donde experimentaremos la comunión completa con Dios. Me llamó la atención que Cristo nos libró de Satán y del pecado. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado, y precisamente este pasaje enfatiza la obra redentora de Cristo como liberador del hombre del dominio del mal y del pecado. En la historia de la salvación, Cristo emerge como el agente de la liberación definitiva, rompiendo las cadenas del pecado y restaurando la relación perdida entre Dios y la humanidad. Su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte y el pecado constituyen el punto culminante de la historia de la redención. La gracia de Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que también restaura nuestras almas y renueva nuestra relación con Dios. El mini resumen del texto sería que se expone que Cristo revela la plenitud del hombre divino al hombre y restaurando la imagen divina alterada por el pecado. La persona humana, dotada de alma espiritual, está llamada a la bienaventuranza eterna y a la perfección moral en la búsqueda de la verdad y el bien. Aunque el hombre está sujeto al error y al pecado, la gracia de Cristo lo libra y lo capacita para vivir una vida moral plena, culminando en gloria celestial. La segunda parte del texto se titula La libertad del hombre. Las tres ideas principales son: número 1, Dios ha creado al hombre racional con dignidad de persona, otorgándole la iniciativa y el dominio de sus acciones, permitiéndole buscar libremente a su creador y alcanzar la plenitud en él. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Número 2. La libertad es un poder arraigado en la razón y la voluntad del hombre, que le permite actuar deliberadamente y crecer en verdad y bondad, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de mérito. Número 3. La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, llevando al hombre a ser responsable de sus acciones y enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Me llamó la atención que la libertad del hombre es finita y falible. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales.
Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Para ser libre nos libertó Cristo. En él participamos de la verdad que nos hace libres, donde está el Espíritu, allí está la libertad, y la gracia de Cristo no se pone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando esta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El mini resumen del texto sería que se enfatiza que Dios ha dotado al hombre con libertad para buscarlo y adherirse a él de manera libre y consistente. Y también consciente. La libertad humana basada en la razón y voluntad implica la capacidad de elegir entre el bien y el mal y conlleva responsabilidad por las acciones realizadas. Además, la libertad está intrínsecamente ligada a la dignidad humana y debe ser ejercida respetando los derechos morales y religiosos de los demás. Muchas gracias. Hasta luego.